En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del 30º domingo del tiempo ordinario, la oración del fariseo y la oración del publicano. En la sección Espiritualidad, Andar en Verdad, lecciones sobre la virtud de la humildad por Santa Teresa de Jesús. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿por qué hay vírgenes con tantos nombres si la Virgen Madre de Dios es una sola? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Serpientes, raza de víboras. He aquí algunos títulos salidos de los divinos labios de Jesús para designar a los fariseos. Los fariseos, según nuestro Señor, eran hipócritas, devoraban la hacienda de las viudas, cerraban las puertas del reino del cielo, transformaban a sus prosélitos en hijos del infierno, eran insensatos y guías de ciegos, sepulcros blanqueados, herederos de la maldición, por toda la sangre inocente derramada sobre la tierra. Lo cierto es que ellos, los fariseos, fueron los opositores más duros al reino de Dios, traído por el Mesías, y pese a que las pruebas acerca del reino eran abundantes y evidentes, no solamente las rechazaban, sino que tanto como podían, las silenciaban u ofrecían malévolas interpretaciones de las mismas. ¿Dónde estaba en sus almas la raíz de este pecado terrible contra el Espíritu Santo? Como sucede no pocas veces, la falta de vigilancia y de ascética los precipitó en una de las vanidades más peligrosas, aquellas que se mezclan con el deseo de perfección. Esta es una introducción que nos hace Monseñor John Cla, y hoy justamente en el programa vamos a tratar de una radiografía profunda del defecto de los fariseos, pero no solo de los fariseos, sino de muchas personas que aspiran a la virtud, pero que por dejarse llevar por las vanidades y por una de las vanidades más peligrosas, que es la vanidad que se mezcla con el deseo de perfección. Así que bienvenidos a este nuevo programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Como ustedes saben, el programa gira en torno a la obra de Monseñor John Cla Díaz, fundador de los Heraldos, que consta de 7 volúmenes del mismo nombre, Lo Inédito sobre los Evangelios, publicadas por la Editrice Vaticana. Y esto puesto, entonces vamos a abordar este tema tan apasionante, y para eso hoy tenemos en el programa, en la primera parte de este programa, a don Francisco Tobón, misionero en Colombia, especialista en redes sociales y responsable por una de las websites más leídas en los medios católicos del país, con más de 1,5 millones de seguidores, y esto es caballerosdelavirgen.org. Salve María, don Francisco. Salve María, don Gustavo. Es un gusto estar de nuevo con usted aquí en el programa y con nuestra querida audiencia. Entonces leemos el Evangelio, que es el Evangelio correspondiente al domingo 27 de octubre del 2019, 30º domingo del tiempo ordinario, y es el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Y nos dice: en aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, apenas para entrar en este tema tan interesante, donde, como decía en la introducción, hacemos una radiografía profunda, un defecto muy común, que es justamente cuando las personas que tienen buenas intenciones se dejan llevar por la vanidad, y esa vanidad que es muy peligrosa cuando se mezcla con el deseo de perfección, y que nos convierte justamente en lo mismo que eran los fariseos. Para situar a la audiencia en un poquito de historia, los fariseos surgen en el tiempo de los macabeos, cuando Israel resiste a una invasión pagana que
justamente persiguió al verdadero culto, al verdadero Dios, y los encontramos a los fariseos surgiendo y formando parte de esa resistencia juntamente con los macabeos. Pero, cosa curiosa, 200 años después, los encontramos, aproximadamente 200 años después, los encontramos ni más ni menos que asesinando al Mesías. Entonces, don Francisco, ¿cómo lo ve esto? Este tema así tan interesante de cuando la humildad deja de existir y entonces las personas que aspiran a la perfección comienzan a transformarse en personas que practican la virtud, pero por las razones equivocadas. Bueno, sí, aquí vemos cómo realmente quien quiere llegar a la santidad es compleja. Pablo dice que la lucha es contra los principados y las dominaciones, o sea, contra los demonios. Y los demonios son ángeles, por ser ángeles son seres muy astutos, muy hábiles. Y una de las jugadas, digámoslo así, que el demonio con frecuencia utiliza para derrumbar a quien ha decidido tomar el camino de la santidad y escalar las cumbres de la perfección espiritual, es justamente una manera sutil de inocular en estas almas que están por buen camino, que están creciendo en la virtud, en la santidad, que están con buenos deseos y buenos propósitos, les va inoculando de una manera muy sutil y muy astuta el veneno del orgullo. El orgullo, que es la raíz de todos los vicios, de todos los males. Vamos a ver por qué Luzbel, el ángel de luz, cayó y se precipitó al infierno y se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Fue un pecado de orgullo. No quiso obedecer el plan de Dios. Se sobrevaloró a sí mismo y quiso destronar a Dios. ¿Por qué Adán y Eva cayeron? Por orgullo. ¿Cuál fue la tentación que el demonio les puso? Coman del fruto prohibido y seréis como dioses. Quisieron destronar a Dios, ponerse ellos en el trono de Dios. Por el orgullo que comienzan todas las decadencias espirituales. Pero entonces esta forma de orgullo, como digo, es una forma muy sutil, porque quien va camino de la santidad, de la virtud, el demonio, comienza a hacerle girar su mirada ya no en Dios, que es el fin último por el cual él está escalando esa subida de la santidad, para amar a Dios, crecer en el amor a Él, para conocerlo más, para glorificarlo. Y por eso el hombre, como dice San Agustín, toma ese camino de amar a Dios y olvidarse de sí mismo. Pero el demonio sutilmente lo comienza a hacerle girar las vistas, y ya las vistas no se ponen en Dios, sino que se vuelven hacia sí mismo. Y la persona comienza a contemplar su supuesta perfección y su supuesta virtud y santidad. Ah, pero cómo yo soy bueno, cómo he progresado, cómo estoy más adelante que otros, cómo soy santo. Es una forma de orgullo, ya no está mirando a Dios, sino que se está mirando a sí mismo. O muchas veces prestar una atención excesiva a los defectos ajenos. Ay, mire cómo las personas ya no rezan, mire cómo las personas van a misa y ya no prestan más atención. Son ciertas censuras que se van haciendo, pero que en el fondo, por comparación, nos hace subir un poco, ¿no?, en el ranking. Y deja de ver sus propios defectos, ¿no? Comienza a ver los defectos de los demás, no ve los suyos, y comienza a contemplar las de pronto hasta reales y supuestas virtudes de sí mismo. Y cayó en esa forma de orgullo, de vicio tremendo, creerse perfecto y creerse santo. Entonces eso fue lo que pasó con los fariseos, porque como comentó don Gustavo, los fariseos nacieron de una reacción sana contra la influencia deletérea, disolvente de la buena moral, de la influencia griega, pagana. Y una resistencia heroica, porque muchas veces acabó en el martirio, ¿no? Pero claro, hubo una guerra, la guerra de los macabeos, ¿no?, con batallas y tal. Entonces estos fariseos formaron un núcleo que era el núcleo de la integridad, el núcleo de la fidelidad a Dios, de la resistencia a esa influencia errada, pagana y tal. Pero entonces, con toda razón, adquirieron a los ojos del pueblo pues un lugar de destaque y liderazgo, eran un punto de referencia del bien, de la virtud, de la fidelidad al verdadero Dios. Pero entonces ellos se apropiaron, se olvidaron que si en algo ellos habían sido fieles a Dios, no eran por sus propias fuerzas humanas y naturales, era por un auxilio de Dios, por un auxilio de la gracia, que Dios los llamó a ellos a ocupar ese papel, a ser sus instrumentos para el bien de ese pueblo. Y ellos, como un instrumento inútil, como dice San Pablo, somos instrumentos inútiles en las manos de Dios, que nosotros solos somos inútiles. Si no es con el auxilio, con la gracia de Dios, somos solamente capaces de pecado. Si tenemos fuerza para practicar establemente la virtud, practicar establemente los mandamientos, es gracias al auxilio divino.
es por la gracia de Dios, y eso es doctrina católica. Nadie puede practicar los mandamientos, la virtud establemente sin el auxilio de la gracia. Por el pecado original somos muy débiles, muy frágiles. La concupiscencia, las pasiones se nos desordenaron, y la pasión más militante, más activa en el hombre, justamente la del orgullo que estamos comentando, y todas las demás pasiones, las pasiones, en fin, de la sensualidad de la carne y todas las demás pasiones. Pero la raíz de toda la que estimula todas las demás es siempre el orgullo. Entonces, si logramos poner a Dios en el centro y reconocer nuestra nulidad por nosotros mismos, Dios nos favorece y nos colma de su gracia y podemos crecer espiritualmente. Entonces los fariseos ciertamente que recibieron auxilio de Dios, por eso cumplieron en cierto momento ese papel de fidelidad, pero después se pusieron ellos en el centro, se olvidaron que era por el auxilio de Dios que ellos habían podido tener esa fidelidad, y comenzaron, como don Gustavo comenta, a despreciar a los demás, a ver virtudes en sí mismos que realmente no tenían, empezaron a abusar de la autoridad, como dice nuestro Señor, a poner cargas pesadas en los demás que ni siquiera ellos eran capaces de llevarlas. Comenzaron, en fin, a cometer todo tipo de injusticias, a crear una cantidad de leyes caprichosas y a practicar una serie de gestos y de rituales enteramente externos, mientras su corazón estaba enteramente corrompido y lleno de orgullo, y se volvieron unos ególatras, se pusieron ellos en el centro, dejaron a Dios de lado y dejaron a los demás de lado. Entonces, por eso es que cuando hubo esa manifestación suprema, sublime, del bien, la bondad, la verdad infinita, que es Dios hecho hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, invitando a la verdadera perfección y la verdadera santidad, hubo un choque y hubo envidia, porque el que se considera el centro del universo ve a otro brillar más que él, ve al otro atraer a las multitudes, ve al otro haciendo milagros, enseñando una doctrina novedosa, sublime y maravillosa, y que el pueblo ya no los tenía a ellos fariseos como referencia, sino que empezaron a seguir a nuestro Señor. Ahí vino el ataque, la envidia, el querer destruirlo, y terminaron colgándolo en la cruz. Ahora, aquí hay una serie de síntomas que Monseñor Jean-Claude apunta, que son realmente muy, pero muy instructivos para ver si también nosotros no estamos en ese mismo camino. Porque él justamente apunta y él dice que los fariseos, de tan ensoberbecidos, entonces en ellos se instaló una noción de que eran el centro del universo, sobreexaltaron sus propias cualidades, y a causa de esa jactancia desenfrenada, él dice, primero, daban invariablemente la razón a sus propias opiniones. Ese es un síntoma muy profundo, ¿no? Que podemos hacer un buen examen de conciencia. Hasta dónde está también el apego a nuestras opiniones, a nuestros puntos de vista, ¿no? Se considera a sí mismo infalible, ¿no? Y si alguien le apunta un error con argumentos, él no acepta ni siquiera la lógica, ¿no? Después, el segundo síntoma que él apunta dice, los fracasos siempre sucedían porque no les habían consultado. Sí, típico. Es un verdadero manual de vida espiritual, ¿eh? Dice más, de examen de conciencia. Tal cual. Dice, si muchos los contradecían, era porque en el fondo, según ellos, la sabiduría pertenece a una minoría selecta. Si había unanimidad con ellos, o sea que estaban de acuerdo, entonces se sentían dirigentes. Si debían someterse ante alguna autoridad, ahí trataban de dominarla, pero como la mayoría de las veces eso no era fácil, entonces pasaban hacia la censura, la crítica, el sabotaje, acabando por fin en la desobediencia. Y además los fariseos eran siempre ingratos, porque cualquier beneficio que se les hiciera lo tomaban como un puro acto de justicia y por eso nunca agradecían nada. Entonces, qué trazos así sintomáticos del orgullo, y cuántas veces los podemos ver alrededor nuestro y también dentro nuestro. Y un punto interesante que resalta aquí Monseñor John es que este ególatra vanidoso se enceguece para reconocer sus faltas, ve las de los demás, las suyas no las ve, y queda ciego para ver sus faltas, y bien, comienza a creerse perfecto delante de los demás, y él cree que los demás están admirando esas cualidades que él cree que tiene. No se da cuenta que un orgulloso y es un vanidoso. Los demás perciben a la legua. El vanidoso es el que se enceguece y no se da cuenta. Y por eso los propios fariseos se habían ya desprestigiado delante del pueblo, que saltaba a la vista que no eran moralmente perfectos justamente por esa vanidad. También cita Monseñor un consejo de vida espiritual
muy sabio, muy profundo, muy provechoso de San Agustín, que dice lo siguiente: estimad interiormente superiores a aquellos que son inferiores a vosotros en lo exterior. Claro, está algo muy denso, pero muy bonito el principio. No sé si lograron captarlo. A veces, en fin, en la sociedad, en todos los ambientes de la vida humana hay jerarquías, y hay personas que ocupan lugares de dirección, lugares de más destaque que otros. Incluso el que está por su función por encima de otro, él debe considerar interiormente, claro, no exteriormente, porque él tiene que cumplir su rol de superior, pero interiormente él debe considerar superiores a los que son inferiores a él. O sea, eso es lo que el Dr. Pío toda la vida nos enseñó de la admiración, cómo nosotros tenemos que admirar las cualidades de los otros seres humanos, de nuestros semejantes, porque esas cualidades son reflejo de una perfección de Dios, y admirando y amando las cualidades de los demás estamos haciendo un acto de admiración y de amor a Dios, estamos practicando la virtud de la caridad, estamos amando a Dios en una virtud que Él puso en otra criatura. Entonces, incluso un superior debe saber buscar sus inferiores en qué son más que ellos, en qué son superiores a él por alguna perfección, alguna virtud. Entonces, no sé, un arquitecto evidentemente tiene un papel, un lugar de superioridad sobre un albañil que está construyendo la casa. El arquitecto tiene que dirigir al albañil de más formación profesional, en fin, lo que sea. El otro es un trabajador manual sin esa formación, pero en algún aspecto ese albañil que es inferior al arquitecto, en algún aspecto será superior, porque el arquitecto no tendrá la habilidad para pintar una pared que el albañil tiene. Él tiene que admirar eso. Es un punto en el cual su inferior, el albañil, es superior a él, y él debe admirar esa habilidad que su inferior tiene. Está haciendo un acto de amor a Dios y está reprimiendo esa tendencia continua militante en nosotros de solo ver nuestras cualidades y ver los defectos de los demás. Entonces es un ejercicio en la línea de lo que San Ignacio recomienda, el agere contra, de ir en contravía. Entonces, como siempre tenemos la tendencia a sobrevalorarnos a nosotros mismos y despreciar a los demás, entonces hacer un ejercicio de lo contrario, no pensar en nuestras cualidades, no mirar para nuestras cualidades, y sí saber admirar las cualidades de los demás y no ver los defectos de los demás, ver esas cualidades, incluso cuando esos otros son inferiores a nosotros. Un consejo de vida espiritual me parece muy provechoso para todos, tener esa actitud de admiración de las cualidades de los demás y no preocuparnos con ver nuestras cualidades. Veamos nuestros defectos porque son los que tenemos que combatir y vencer, pero las cualidades nuestras, si las tenemos, son gracias a Dios, y Dios las sabrá juzgar y las sabrá recompensar. No nos compete a nosotros contemplar. Entonces así iremos en vía opuesta del camino que tomaron los fariseos, de estar contemplando sus cualidades reales o supuestas y considerar a los demás como impuros, como infieles, como imperfectos, y por lo tanto ellos sentirse superiores. Entonces, después de esta extensa pero necesaria introducción, porque nos va a ayudar muchísimo ahora a analizar la parábola en concreto, podemos pasar a esa parte que dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y se me ocurre, ¿no? Quien estuviese mirando la escena, claro, inmediatamente esperaría, bueno, son 2 personas totalmente opuestas. Un fariseo de apariencia, ¿no?, practicante, pío, una persona espiritual, cumplidora de las leyes, y el otro un publicano que era justamente todo lo opuesto, ¿no? Y subiendo al templo uno diría, bueno, ese hombre es un hombre santo y el otro es un pecador. Y entre tanto, ¿qué diferencia cuando se acercan a rezar, a orar? Porque el fariseo hace prácticamente una proclamación de su orgullo, pero un orgullo desbandado, ¿no? Directamente. Proclama, no es una oración, dice Monseñor John Clare, es una oración inútil, porque él justamente se dedica a apreciar uno por uno sus supuestas virtudes. Claro, si él es tan perfecto, entonces no necesita el auxilio divino. Entonces hay un salmo que dice que Dios niega su gracia a los orgullosos. Que el orgulloso es autosuficiente, él piensa que no necesita de Dios, por lo tanto, Dios lo deja solo. Bueno, si no necesita de mí, entonces no le doy mi gracia, lo dejo solo porque usted se cree que es autosuficiente, ¿no? Y niega su gracia. Él da la gracia a los humildes que reconocen su falencia, reconocen su insuficiencia y piden a Dios que Él supla esa insuficiencia sin la cual no podrán llegar a la santidad y a la salvación. Y acá, como don Francisco nos dice, porque el fariseo ni más ni menos comienza con este preámbulo: te doy gracias porque no soy como los demás.
ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. O sea, es realmente una proclamación de sus virtudes al máximo. Sí, es un pecado de presunción de santidad. Además es catalogado por el catecismo como uno de los pecados que claman a Dios por venganza, ¿no? Que es presumir que ya está salvado, que ya es perfecto, que ya no necesita más del auxilio divino. Además de eso, es una confianza excesiva en sí mismo y un desprecio de los demás. Es un pecado contra la fe, la humildad y la caridad. La fe nos manda a reconocer que Dios es omnipotente, nosotros somos contingentes y necesitamos de su auxilio. Humildad porque no reconoce lo que realmente somos. Somos criaturas quebradas por el pecado original, insuficientes, con pasiones desordenadas, con tendencias que nosotros con nuestra propia fuerza no logramos controlar y que por lo tanto necesitamos del auxilio divino. Vamos a pasar ahora quizás a la figura del publicano, porque el publicano, claro, para los ojos contemporáneos de nuestro Señor, era evidentemente una persona que daba un muy mal ejemplo. Pero para nosotros, 20 siglos después, quizás sea un poco más difícil situarlo en cuáles eran exactamente esos defectos. Don Francisco, ¿qué era ser un publicano? Bueno, los publicanos eran personas que pertenecían al pueblo israelita, pero que cumplían la función de recaudar los impuestos para el Imperio Romano que tenía sometido al pueblo judío. Entonces era una profesión digna de todo rechazo, desprecio, y ser publicano era sinónimo de pecado, por un lado, porque era un agente de ese pueblo extranjero, de esa potencia extranjera que los había sometido. Y por otro lado, porque con mucha frecuencia y con una bien merecida fama, estos recaudadores de impuestos, cuando cobraban los impuestos, pues una buena cuantía de esos impuestos no llegaban al Imperio Romano, sino que se quedaban en sus bolsillos, ¿no? Entonces eso publicano era suena más contemporáneo eso también, ¿no? Bueno, ese es un problema. Yo creo que ha sido una constante en la historia. Habrá honrosas excepciones, pero infelizmente la regla ha sido esa. Pero entonces era sinónimo de ladrones, o sea, entonces eran ladrones y ladrones que expoliaban, saqueaban los bolsillos del pueblo judío a su propio pueblo, para sustentar al gobierno extranjero que los tenía dominados. Entonces es una doble razón de rechazo y de desprestigio. Entonces eran tenidos por los pecadores más ignominiosos. Y el fariseo pues era el santo, era el perfecto, ¿no? Entonces por eso la figura de nuestro Señor presenta un contraste muy, muy didáctico, ¿no? Porque el fariseo hace esa aparente oración que no es una oración sino una autoproclamación de sus supuestas virtudes, porque va a enumerarle a Dios todas las maravillas que él pensaba que él practicaba. Eso no es una oración, fue a pavonearse delante de Dios, ¿no? Y luego entra el otro hombre que supuestamente puede ser a ese pecador odioso, y él, en una actitud de humildad, dice aquí el Evangelio, ¿no? El publicano, en cambio, se quedó atrás. O sea, muy bonito, todo esto es como el Evangelio lleno, a pesar de que es muy sucinto, es lleno de detalles muy ricos, ¿no? Este publicano se quedó atrás. Ese es un gesto muy elocuente de la humildad. Él se consideraba un hombre tan impuro, tan pecador, que no era digno de entrar hasta el fondo del templo. Él se sentía que como que con su indignidad y su impureza, su pecado, él estaba profanando un lugar santo. Entonces entra al templo, pero se queda atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Entonces mirando para abajo, es una actitud de entera humildad, o sea, reconociendo la grandeza de Dios, la integridad de Dios y el estado pecaminoso de él. Solo se golpeaba el pecho. Además, comienza Monseñor John un gesto tan lindo, tan expresivo, de dolor en el corazón, que eso es lo que simboliza el golpe de pecho, ¿no? Y dice Monseñor John un gesto que infelizmente hoy en día ya no es tan frecuente, ¿no? Entonces dice el publicano diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Una oración lindísima, hermosa, una oración llena de humildad. Oh Dios, reconoce la grandeza, está adorando a nuestro Señor, es una manifestación de caridad, pero a ese Dios que es perfecto, que es infinitamente superior a mí, que es un juez perfecto e infalible, pero que también es Padre. Entonces acude a Él
también con confianza y con espíritu filial. Ten compasión de este pecador. Una oración lindísima. Esta es la oración que conmueve a Dios, la del fariseo que vaya a pavonearse delante de nuestro Señor, no va a obtener la gracia de Dios. Entonces, y es una de las condiciones que la iglesia nos enseña. Una oración para ser atendida debe ser hecha con humildad, con perseverancia, que es un tema que también se trató en otro comentario del Evangelio, como la oración debe ser perseverante y tenemos que pedir algo que nos convenga para nuestra santificación. Entonces aquí en este evangelio sobre todo se está resaltando ese aspecto de la humildad. Si queremos que nuestras oraciones sean atendidas, esas oraciones tienen que estar impregnadas de humildad. Tenemos que reconocer nuestra total dependencia de Dios, nuestra indignidad a causa de nuestros pecados, nuestra debilidad, nuestra limitación. Y eso es lo que conmueve a Dios y hace con que Él derrame sus bendiciones y atienda los pedidos que le hacemos. Y ahí nuestro Señor pasa una sentencia muy elocuente porque dice, entonces os digo que el publicano bajó a su casa justificado y el fariseo no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en fin, sentencia final, ¿no?, que nuestro Señor coloca contra todas las apariencias, contra todo lo que podría indicar la mera figura de los dos personajes que subieron. El que parecía que era justamente el ejemplar, ese sale, ¿no?, sin ser justificado, por tanto, que no está en gracia de Dios, y el publicano, al contrario, sale plenamente justificado porque justamente eligió la humillación como oración. Entonces, a esta altura podemos ir cerrando este comentario del Evangelio y podemos leer perfectamente la conclusión que Monsignor Joncla apunta aquí en este comentario, y él dice: la liturgia de hoy puede ser muy útil para un provechoso examen de conciencia. ¿Hasta dónde somos humildes como el publicano? Sea cual sea el resultado de dicho examen, recordemos: la humildad llevó a un ladrón al cielo antes que a los apóstoles, porque si la humildad unida a los delitos es capaz de tanto, ¿qué no podría si se uniera a la justicia? Y si la soberbia es capaz de estropear a la justicia, ¿qué no conseguirá si se alía con el pecado? Entonces realmente un punto muy, pero muy apropiado para este domingo, para pensar seriamente en nuestra vida espiritual y para ver hasta dónde los síntomas que los fariseos cargaban no pueden de a poquito o quizás maliciosamente entrar en nuestra propia alma, metamorfosearla y perderla, como fue la historia de los fariseos. Pasamos entonces a una pausa musical con el coro de los Heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la sección Espiritualidad. Gloriosa Domina, excelsa super sidera, qui te creavit promine lactasti sacro umere, quod evatrisis assulitur redis albo germine, il de tutas raffremiles celifenes rafacaes, tu regis altia nua et porta lucis fulgida, vitam datam per virginem gentes redempte plaudite, gloria tibi Domine, natus est de Virgine, cum Patre Sancto Spiritu, in sempiterna saecula. Amen. Legiteam Deus et prelegiteam, habitaream facit in tabernaculo suo. Beata es Virgo Maria,
visitavit et fecit redemptionem plebis suae. Et exit cornus salutis nobis, in domo David pueris sui. Sicut locutus est pero sanctarum, quia seculo sunt profetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos. Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamentis sui sancti. Ius jurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum, naturum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi. In sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostri. Et tu puer profeta altissimi vocaveris, preibis enim te facem Domini parare vias eius. Ad dandam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos doliens ex alto, illuminare isqui in tenebris et in umbra mortis sedet, ad diligendos pedes nostros in viam pacis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Beata es Virgo Maria, Dei genitrix, que credidis Domino, perfecta sunt in te, que dicta sunt tibi, intercede pro nobis ad Dominum Deum nostrum. Domine exaudi orationem me. Pasamos entonces a la segunda sección del programa, que es la sección espiritualidad, y como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento espiritual de la audiencia. Hoy estamos con la gran alegría de tener al padre Arturo Lemnikian, quien es sacerdote de los Heraldos del Evangelio y es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición inglesa, y por supuesto es misionero en Norteamérica, en Francia y en varios otros países. Salve María, padre Arturo. Salve María, muchísimo gusto estar aquí. Queríamos entonces con el padre Arturo desarrollar un tema en esta sección espiritualidad, que es lo que Santa Teresa nos habla respecto de la humildad. Muchas veces escuchamos por aquí y por allá una
definición un tanto literal de que Santa Teresa decía que la humildad es la verdad, pero que en realidad la cita concreta de ella es: la humildad es andar en verdad. Y es muy apropiado porque Monseñor John Cla, en su comentario al Evangelio que tratamos en la primera parte del programa del día de hoy, sobre la oración del fariseo y del publicano, él especifica muy bien que lo que al fariseo le faltaba exactamente era aprender con Santa Teresa que lo necesario es andar en verdad. Y entonces se nos ocurrió justamente que la audiencia se beneficiaría muchísimo para entender mejor en qué consiste la virtud de la humildad, usar esa definición bien clara, bien meridiana que Santa Teresa nos trae. Entonces, Padre Arturo, ¿cómo le parece a usted que podemos entender mejor la práctica de la humildad en base a lo que Santa Teresa nos plantea? Mire, obviamente siempre el modelo número uno que tenemos que tomar para comprender una virtud es el propio nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar nos podemos recordar de un pasaje de San Mateo, capítulo 5, en el cual Jesús dice: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Ahí tenemos un ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo absolutamente impresionante, porque Él es igualmente perfecto que el Padre y es igualmente perfecto que el Espíritu Santo. Entonces Él podía perfectamente haber dicho: sed perfectos como yo soy perfecto, y estaría enteramente correcto. Pero Él al mismo tiempo es tan humilde que Él quiso dejar claro que el ser perfecto es imitar a otro, que es más perfecto que uno mismo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no quiso ponerse a Él como modelo, sino ponerlo al Padre cuando eso era posible para Él hacerlo, porque el Padre es igual a Él. Entonces, esa tendencia de quererse poner a uno mismo como modelo es enteramente contraria a esta virtud de la humildad, y que es, como dice Santa Teresa, es un camino, es el camino de la verdad. Si volvemos al Evangelio del domingo 30 del tiempo común, en el cual Jesús hace esa parábola muy interesante, él imagina el fariseo entrando en el templo y el publicano entrando en el templo. Los dos están caminando, están andando, están entrando en el templo. El templo es la verdad, el templo es la casa de la verdad, es la casa de Dios. Pero el fariseo estaba andando en el engaño, porque él tenía una idea totalmente equivocada de sí mismo, y él estaba andando en la falsedad. Él se estaba poniendo a él como modelo perfecto, y que como todo lo bueno que él supuestamente tendría, venía de él y no de Dios. En cambio, que el publicano, él está andando hacia la verdad, porque él comienza por reconocer que él es un pecador. Así como también era un pecador el fariseo. Ambos son pecadores. Pero uno reconoce la verdad, el otro lo niega. Entonces nunca va a llegar a la casa de Dios. Santa Teresa tiene eso, ¿no? Porque Dios es la suma verdad y la humildad es andar en verdad. Lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y el ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Exactamente, eso es muy lindo. Y Monseñor John Cla ha comentado esto en varias oportunidades y lo ha presentado de una manera muy, muy linda, que es lo siguiente: que de hecho todo ser humano puede tener cosas buenas y cosas malas. ¿Y cuál es la actitud perfecta que él tiene que tener en relación a ambas cosas? En relación a aquello que es bueno, aquello que tiene de bueno en el corazón o hizo de bueno en sus obras por causa de aquello bueno que tiene en el corazón, porque las obras son un efecto, son una consecuencia de algo que está en el corazón. Eso de bueno, el ser humano que anda en la humildad reconoce que eso de bueno pertenece a Dios. Eso fue Dios que lo puso en él, y él le agradece a Dios por tener en su corazón algo de bueno que vino de él. Y entonces Dios se siente animado con eso, se siente contento con eso y le va a dar más. Por eso que al fariseo de la parábola del domingo 30, Dios no le podía dar nada, porque él no le estaba pidiendo nada a Dios. Él estaba reconociendo que todo lo de bueno venía de sí mismo y que no necesitaba de Dios para ser bueno. Entonces Dios no lo podía ayudar. Todo lo que es bueno, decíamos en John Cla, que tenemos en nosotros, tenemos que reconocer que viene de Dios. Y todo lo que es malo, eso sí es nuestro. Eso es nuestro. Claro. Porque eso no viene de Dios. Entonces nosotros tenemos, en ese sentido, nos tenemos que identificar con el publicano, porque
todo aquello que no sea perfecto en nosotros mismos. Eso de hecho es nuestro y tenemos que pedir perdón y caminar en la verdad es reconocer que aquello que es bueno en nosotros, que es bueno en nosotros, viene de Dios y aquello que es malo viene de nosotros mismos. Y ahí Dios nos va a justificar, quiere decir que Él va a transformar aquello que todavía no esté bueno en algo perfecto como Él. Y seremos en ese sentido perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, porque estaremos caminando en la verdad. Ahora, como también hay un rol curativo, se podría decir, del hecho que alguien sepa admirar lo bueno que hay en los otros. Porque muchas veces, claro, la gente que se compara demasiado o la gente muchas veces que no tenemos la humildad, ¿cómo nos cuesta reconocer las cosas buenas que hay en los otros? Y es un signo de humildad justamente el saberlas reconocer. Aquí Monseñor John Class cita a Santo Tomás de Aquino, quien nos dice que no solo debemos reverenciar a Dios en sí mismo, sino lo que hay en Dios en cualquier hombre. Y él dice, uno puede, sin caer en falsedad, creerse y manifestarse más vil que los otros debido a defectos ocultos que reconoce en sí mismo y a dones de Dios ocultos en los demás. Entonces, el admirar ciertamente es un remedio muy bueno para combatir el orgullo, ¿no le parece? Tal cual, es el mejor remedio, es el único remedio. Y todo eso está relacionado ni más ni menos que con el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces, es una importancia fundamental para una persona que quiere andar en el bien, tenerlo bien claro. El amar a Dios se lo puede amar, por supuesto, en sí mismo, como un ser superior, creador de todo lo visible, lo invisible, etc. Se lo puede amar en su creación y dentro de su creación se lo puede amar justamente en los seres humanos, en los demás, en el reflejo que cada uno tiene, como cada cosa buena que uno tiene, viene de Dios. Entonces yo amando aquello que hay de bueno en los demás, estoy amando a Dios. Y en el Evangelio de San Mateo, en capítulo 11, nuestro Jesucristo a cierta altura dice: sed mansos y humildes de corazón. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando una persona es manso y humilde de corazón? Manso justamente lo contrario del prepotente, del agresivo. Y humilde es aquel que es tranquilo, que está seguro en lo que está, porque es humilde, él está en la verdad, ¿no? ¿Y cuál es el fruto de eso? Entonces Jesús continúa diciendo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el verdadero descanso, el verdadero equilibrio de la persona está justamente en ese reflejo del primer mandamiento de la ley de Dios en su manera de ser. Quiere decir que él va a reconocer que todo lo que es bueno viene de Dios y que él va a ser humilde, va a ser manso de corazón. Entonces, justamente antes, en este mismo capítulo de San Mateo, nuestro Señor Jesucristo está hablando de cómo tengo que tratar a mis enemigos. Pero aquí, ¿cómo se interpreta la palabra enemigo cuando él dice tengo que amar a mis enemigos? Porque si amo a mis amigos hago lo mismo que hacen los paganos, ¿no? Que todo el mundo hace porque es fácil, ¿no? Pero ¿qué quiere decir aquí enemigo en un sentido espiritual, ¿no? En el sentido propio que tal vez se puede interpretar en este trecho de la palabra de Dios, que el enemigo es aquel que es superior a uno mismo. El enemigo es aquel que es más que uno, que lo podemos considerar, tenemos un corazón orgulloso como un enemigo, porque es un rival, él es más que yo, entonces no lo puedo amar. Pero Jesús dice exactamente lo contrario, que tenemos que considerar a aquel que es más que yo con amor y con admiración y alegrarnos de que hay algo más que yo en los demás y alegrarnos con esa belleza que puede haber en otras cosas que no soy yo. Y ahí mi corazón estará tranquilo, mi corazón será manso y humilde. Y eso ciertamente puede ser aplicado a la vida nuestra, a la vida de nuestros oyentes, porque esa actitud ciertamente es un bálsamo para la vida familiar, ¿no es cierto? ¿Cuántos conflictos se pueden evitar a partir del admitir las cosas buenas que los otros tienen, de admirarlas y justamente dejarnos llevar por los buenos ejemplos, ¿no? Que son lo contrario de la envidia. Tal cual. Todos los grandes problemas entre los seres humanos, en cierto sentido, vienen de aquí, vienen de una mala interpretación de lo que son y de no querer ver en los demás lo que deberían ver y admirar. Ahí, si cada uno admira en el otro aquello que tiene de bueno, la sociedad está en paz.
la sociedad pasa a ser mansa y humilde. Y la sociedad se transforma en un lugar de deleite, en un lugar de alegría de participar. Cuando hay rivalidades, cuando hay justamente uno pasa a ver enemigos, bueno, ahí la vida social se transforma en un campo de batalla. Y cada uno está batallando por sí mismo y no encuentra esa calma, esa mansedumbre, esa alegría de vivir. Yo creo que también es muy interesante considerar lo que está en San Juan, en el capítulo 14. Dice en cierto momento que yo soy el camino, la verdad y la vida. Es aquella respuesta a San Tomás. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la humildad y yo soy la vida. La vida es justamente a lo que queremos llegar. La vida sería Dios también, ¿no? O sea, la vida divina. Entonces, ¿cómo yo llego al camino? Yo llego a la vida. Llego por el camino que es Jesucristo. Y Jesucristo para mí es el camino justamente de la humildad, ¿no? Por la humildad voy a llevar a Dios. Sin la humildad no voy a llegar a Dios. Y volviendo a la parábola fabulosa de este domingo, que justamente qué es lo que le pasó al publicano, que él entró en una actitud de humildad. Él ni siquiera se atrevía a levantar los ojos a Dios, se sentía muy distante de Dios. ¿Por qué? Porque era un pecador y sentía que Dios era muchísimo más que él. Entonces, él, reconociendo su inferioridad y reconociendo la superioridad divina, entonces él sale justificado. Los dos personajes entraron más o menos iguales. Vistos de lejos, se podían, digamos, asemejar. Uno era el publicano y otro era el fariseo. Pero los dos salen completamente diferentes. Uno sale justificado, sale unido. Él llegó a la vida. Él estaba en el camino y llegó a la vida. En cambio que el otro, no. El otro sale totalmente apartado del camino y sale sin vida. Uno sale vivo, el otro sale muerto. Qué contraste entonces, ¿no? Tremendo. Entre la verdadera paz de alma, la verdadera felicidad, la vida y la muerte de la falta de humildad. Muy bien, entonces, Padre, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente segmento del programa, que es las preguntas y las respuestas de nuestros panelistas. Y nos llega una pregunta muy, pero muy común, sobre todo en personas que están haciendo cursos de consagración a la Santísima Virgen, de acuerdo con San Luis María, y muchos otros sectores de católicos que nos preguntan, ¿por qué hay tantas vírgenes? ¿La Virgen es una sola? ¿Y por qué entonces tenemos tantas versiones diferentes? Bueno, esto es muy simple de explicar. Bueno, vírgenes ha habido muchas, ¿no? Hay muchas santas vírgenes. Una de las clasificaciones de los santos que están en la letanía, es reina de los patriarcas, los profetas, los apóstoles, las vírgenes, los confesores. Entonces hubo muchas santas vírgenes, Santa Lucía, Santa Brígida, en fin. Pero cuando se habla de la Virgen, es la Virgen por antonomasia. O sea, la Virgen por excelencia, el modelo de todas las vírgenes, que evidentemente la Santísima Virgen María, que es aquella mujer, obra prima de la creación, creada por Dios a su gusto para ser su madre, que vivió en Nazaret y que fue la madre de Jesucristo, cuyas entrañas virginales él se encarnó y de quien nació, y que lo acompañó en su vida hasta la muerte en la cruz, la Santísima Virgen María de Nazaret, que era de la estirpe de David. Ella es la Virgen por excelencia, así como cuando se habla de el apóstol, es San Pablo, que fue el apóstol que tuvo, en fin, el mayor de los apóstoles, que convirtió más pueblos que todos los demás juntos, como él mismo lo dice. Entonces es la Virgen por antonomasia, de la Virgen María, que subió al cielo en cuerpo y alma. Es un dogma mariano de la Iglesia, el último que se proclamó, y que está en el cielo en la gloria en cuerpo y alma, y que fue coronada por la Santísima Trinidad. Esa es la Virgen, es una sola. Pero claro, ella a lo largo de la historia se ha ido manifestando como madre de la Iglesia, que es solícita, atenta a las necesidades de sus hijos, se ha ido manifestando en diversos lugares de la tierra, en diversos momentos históricos. Entonces, de acuerdo a esas manifestaciones, esas manifestaciones de esa única Madre de Dios la hemos ido identificando con nombres propios. Entonces, cuando ella aún estaba en vida, vivía
según todo indica, en la ciudad de Éfeso con San Juan, y Santiago Apóstol estaba haciendo su evangelización en España, en Zaragoza, y la invocó a ella, invocó su intercesión, estando viva aquí en la tierra aún, sin haber subido al cielo, y ella se le apareció a Santiago en Zaragoza, y le dejó como un recuerdo de su visita una pequeña columna con una imagencita que es la Virgen del Pilar. ¿Por qué se llama la Virgen del Pilar? Porque esa aparición y ese recuerdo que ella le dejó al apóstol era una columna. Está la Virgen sobre una columna, un pilar, la Virgen del Pilar de Zaragoza. Entonces la Virgen se aparece en Fátima, Portugal, que es un pueblito que tenía el nombre de Fátima. Fátima era la hija de Mahoma. Como eso estuvo invadido por los mahometanos, supongo que algún árabe fundó ese pueblo y le puso el nombre de Fátima, y así se quedó, y la Virgen se apareció ahí. Entonces todo el mundo la llama la Virgen de Fátima. Ella de Fátima se identificó a sí misma cuando Lucía le preguntó, dijo: yo soy la señora del Rosario. La Virgen se identificó como la señora del Rosario, pero se generalizó la costumbre de invocarla como la Virgen de Fátima por el lugar donde se apareció. O también otros títulos que le atribuimos a la Virgen resaltando alguna de sus virtudes. Entonces, Puerta del Cielo, Arca de la Alianza, Reina o Madre de la Confianza, del Buen Consejo, son cualidades, virtudes. Entonces son diversidad de títulos que resaltan o una cualidad de la Virgen o un lugar donde ella se manifestó, toma el nombre de ese lugar. Entonces la Virgen aquí en Colombia tenemos las Lajas, que se apareció en una piedra, en una laja, la Virgen de la Laja, la Virgen de Chiquinquirá, que es un pueblo que se llama Chiquinquirá, y ahí operó un milagro con un cuadro. Entonces esa es la razón de que haya tantos títulos y tantas advocaciones de una única Virgen, la Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. Muy bien, entonces pasamos al último segmento del programa, que son las sugerencias de la semana. Y esto es un libro, una website, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Don Francisco, ¿qué nos recomienda esta semana? Bueno, hoy les quiero recomendar una página de Facebook que se llama Plinio Correa de Oliveira, que todos los días publica pensamientos muy cortos de este gran líder católico que marcó con su acción toda la historia del catolicismo en el siglo XX, y que está lleno de consejos, de principios muy provechosos para nuestra vida espiritual. Ahí queda el enlace para los que quieran seguir esta página. Plinio Correa de Oliveira, en Facebook. Muy bien, entonces la colocamos el enlace en las notas del programa. A quien les habla le gustaría recomendar una vez más el site caballerosdelavirgen.org. Realmente tiene una sección muy interesante para quienes quieren conocer más sobre los heraldos del Evangelio en habla castellana. Está en la sección apostolado, donde pueden encontrar cómo transformarse en cooperadores de los caballeros, cómo hacer el apostolado de los oratorios, cómo participar en los primeros sábados de cada mes, en fin, la formación juvenil, las misiones de misericordia, en fin, muy, muy, muy interesante. Y en la parte de servicios también van a encontrar el Evangelio del Día y videos y el Santo Rosario y el Santo del Día, que realmente les va a ayudar mucho a seguir el santoral de la iglesia y entonces poder justamente beneficiarse con el recuerdo de los santos todos los días. Y también tenemos una noticia muy buena, y es que en breve el site tendrá una renovación, de tal manera que no se lo pierdan en esta semana o la semana que viene. Don Francisco nos promete tener justamente la versión final, que va a estar pero lindísima, así que no se la pierdan. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.